Muy buenas noches, estamos de regreso con nuestro live. ¿Qué está pasando en el mundo? Así que, bueno, sean todos bienvenidos. Mi nombre es Luis Felipe Honore. Bienvenidos una vez más y no se olviden de apoyarnos en cada segundo, en cada instante, dándole esos tac tac a la pantalla, compartiendo con otros y, bueno, particularmente dando sus comentarios y sus opiniones acerca de la temática que vamos a estar tocando en la noche de hoy. Es evidente que de una u otra manera estamos nosotros intentando, ¿no?, llevarles a ustedes primero un análisis profundo de cómo lo vemos nosotros desde nuestra perspectiva, cómo lo observamos, cómo vemos los escenarios que se están dando a nivel mundial. Y bueno, hoy me acompaña un moderador importante, importado. Se trata de Teodoro Castillo. Él va a estar con nosotros apoyándonos con la temática y sobre todo haciendo algunas preguntas de interés general que son sumamente importantes. Bienvenidos todos los que se vienen conectando de manera progresiva. Y bueno, recuerden apoyarnos con esos tac tac en la pantalla, e invitar, compartir a sus compañeros, a todos los que están allí de una u otra manera. Entonces, bienvenido Teo. Ya te veo en pequeño allí, reducido. Me oyen. Ahí estás en la pantalla. Y bueno, de esta manera damos inicio a nuestro live. Mientras se van conectando la audiencia que está a esta hora, pues la temática que vamos a tocar en la noche de hoy es lo que está pasando en el mundo. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo ven los demás? ¿Cómo lo puede ver quienes analizamos los escenarios globales actualmente? Y bueno, en la medida que progresivamente vamos dando nuestra perspectiva y nuestra opinión, usted puede darle tac tac a la pantalla, porque así el live se visualiza aún más. Usted conoce parte del algoritmo de TikTok y tienen que darle a la pantallita varias veces, tienen que compartir y, ¿por qué no?, comentar. Déjenos allí su pregunta, su comentario en la caja acerca de qué está pasando en el mundo, qué quieres saber, qué quieres en este caso que se te responda, y obviamente vamos a tratar de atenderles a todos y de responder, ¿no?, sobre lo que le interesa a usted acerca de este tipo de temática. Así que bueno, bienvenido Teo, no sé si me escuchas bien. Bienvenido a nuestro moderador. Sí, logro escucharte, Luis. ¿Me oyes tú a mí? Sí. Buenas noches. Sí, te oigo un poco bajo, pero sí te escucho, ¿no? Buenas noches, A bienvenido. ver si le subo volumen. ¿Me oyes más? ¿Me oyes mejor? Sí. Mejoró bastante. No sé si la audiencia escucha bien. Sin embargo, bueno, yo te escucho no perfectamente, pero un poco bajo, un poco bajo. Aló, aló, Entonces, aló. bueno, de esta manera vamos a iniciar el live independientemente. En este caso, yo creo que tú me escuchas Vamos bien, a ver ¿verdad? ¿Me si me escuchas bien? oyes. Sí, ahora sí te estoy oyendo mejor. ¿Tú me oyes a mí? Ahora sí te escucho. Sí me oyes Ahora, mejor, ¿cierto? Ok, sí, sí, correcto. sigo conectado. Bueno, buenas noches, primero que nada, a toda la audiencia, a ti también, Luis. Gracias por la invitación para estar acá en esta noche, pues hablando de estos temas, ¿verdad? Por la invitación para moderar esta entrevista que queremos hacerte a ti mismo, ¿cierto? Hablar de estos temas contigo, pedirte a ti que nos ayudes a dilucidar a mucho de esto que queremos hablar hoy, como ya tú decías acá a la audiencia que nos oye, pues tantos temas necesarios de hablar, necesarios de comentar y que pues te hemos pedido, yo te he pedido también la oportunidad para poder escucharte, para poder hacerte algunas preguntas. Estoy muy, estoy muy seguro que la audiencia encontrará bastante propicias y bastante necesarias de reflexionar en estos espacios y sobre todo en este tu espacio en el cual has traído tantos temas interesantes, ¿verdad? En esta catarsis del día de hoy, en esta, ¿verdad? En este tu programa, La Catarsis, ¿no? Así es, que lo podrán ver también en YouTube, pero obviamente en diferido, una vez que terminemos el live. Sí, bueno, efectivamente. Una catarsis, como bien se llama nuestro programa, tu programa acá, en este tu canal de TikTok. Y bueno, primero que nada, pues una vez más, todo un saludo a toda la audiencia, ¿verdad? De este canal.
Y pues hoy me encuentro con ganas de hacerte varias preguntas, Luis. No sé en qué momento ya comenzar a hacértelas. Ya tú me dirás la dinámica, No, pero sí queremos. oficialmente hemos comenzado el live y solamente recordarle a esta audiencia que va aumentando progresivamente que no se olviden de darle tac tac a la pantalla, compartir y comentar, porque de esta manera elevan el live y ese es el algoritmo de TikTok, funciona de esta manera, dándole tac tac a la pantalla, compartiendo y comentando. De esta manera el live se posicione mucho mejor. Bueno, comenzamos. Hemos dado inicio ya a nuestro Comenzamos live que está entonces pasando en el mundo. con esta charla entonces, pues, y como ya conocen ¿verdad? Nuestro conferencista del día de hoy, pues efectivamente, el licenciado Luis Felipe Honores, estratega político, analista de escenarios globales, de escenarios geopolíticos mundiales, pues los que le conocemos un poco más sabrán también toda la experiencia de Luis Felipe en Venezuela como líder social, como líder político también, como líder sobre todo pues, en el oriente de Venezuela, en la región de Guayana, y pues ex candidato obviamente a la gobernación del estado Bolívar, ex candidato también a la alcaldía del municipio, recuérdame Luis, allá el municipio de nuestro estado Caroní, donde somos Caroní, nosotros, la Guayana. el municipio de Caroní, bueno, Caroní efectivamente también, pero el otro también, el Tumeremo, allá abajo, La Guayana también Esequiba, Estado Guayana el Esequiba. municipio de la Guayana Esequiba, donde hoy pues ya conocerán muchos, ya sabrán muchos, en efecto, que pues la ciudad de Tumeremo, perteneciendo hoy por hoy a un municipio que pertenece como tal al nuevo estado creado en Venezuela, el estado de la Guayana Esequiba, ¿no? Todo un tema así, conocido así, ¿verdad? Obviamente el nuevo estado creado por el gobierno actual de Venezuela, como la Guayana Esequiba. Y bueno, tantos otros más, ¿verdad? Tantos otros más títulos y papeles en la mano y en el bolsillo que tiene nuestro invitado para entrevistar, nuestro amigo Luis Felipe Honores. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo te fue el día de hoy? Que sé que he escuchado que estuviste un día bastante productivo y ajetreado el día de hoy. ¿Cómo te sientes? Bueno, sí, de hecho, en la capital de Venezuela, en la ciudad de Caracas, viendo un poco la dinámica del ambiente navideño que ya se ve en la atmósfera caraqueña o propiamente, la gente enfocada más que todo en eso, pues en lo que va a ser las fechas decembrinas, en lo que va a ser la Navidad. Y bueno, uno que otro operativo militar que se ha visto en la zona. Sin embargo, yo creo que dentro de lo normal, Caracas ya se prepara, ¿no?, para recibir lo que va a ser la Navidad y todo esto. Pero bien, en grosso Sí, modo muy bien, con muchos compromisos y grandes desafíos para el futuro. sí, los nuevos compromisos, pues, que me has contado, que te conocemos en medio de tu trabajo político, de tu trabajo analista y de tantas cosas que haces en tantas empresas, Luis. Y sabiendo eso de ti y habiéndolo tú ya dicho como lo acabas de decir, ¿verdad? Estando en Caracas, viendo todo el panorama, estando un poco más cerca, pues obviamente de todo lo que es el gobierno central en Venezuela y a modo general, Luis, esta pregunta que sé que muchos tendrán en su corazón, sobre todo, más allá de la mente, de tenerla en la mente, es tenerla en el corazón a nivel general. Luis, ¿qué está pasando en este mundo hoy por hoy? ¿Qué es lo que está sucediendo hoy por hoy con tantas cosas sucediendo? Vemos tantas cosas, tantos eventos. ¿A qué nos estamos dirigiendo? ¿Qué opinas tú en este sentido a nivel general? Una pregunta pues muy general, obviamente. No, no, claro, precisamente yo creo que parte de lo que hacemos nosotros, ¿no?, es precisamente usar las piezas del rompecabezas que están disgregadas y empezar a armar para poder buscarle un sentido a lo que realmente está pasando. Y parte de lo que está ocurriendo a nivel global, en el planeta entero como tal, es producto de un nuevo orden mundial, una reorganización, una reagrupación de un nuevo orden mundial que se está instalando, que se está organizando, pero que obviamente no hay un consenso general, global, sobre el funcionamiento de este nuevo orden mundial. Y por eso vemos, de una u otra manera, conflictos aislados, puja de intereses, alianzas estratégicas entre grupos de poder y no hay una unificación completa. De hecho,
escuchamos a nuestro querido Daniel Stulin hablando de un Yalta 2.0, que es precisamente Yalta, la primera Yalta. Estamos hablando de esa reunión que hubo para decidir el destino del mundo, del planeta, donde estuvo Churchill, donde estuvieron presentes, bueno, también las dos potencias, Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y Londres, que siempre ha tenido un protagonismo interesante, Inglaterra, Gran Bretaña, como queramos llamarlo. Yo prefiero llamarlo Londres porque es como quien dice la concentración del poder global en materia económica, sobre todo en materia política y también en materia de poder. Dicho esto, lo que vemos actualmente es una reagrupación de las fuerzas geopolíticas y sobre todo también de nuevos actores independientes que también quieren participar. Te puedo hablar de un caso muy, pero muy particular, que es el caso de Nayib Bukele en El Salvador, que quiere tener una participación en esta repartición, en este nuevo orden, pero que la veo muy difícil para él porque El Salvador no tiene las características que se puede exigir para estos proyectos globales o para tener voz y votos en la mesa, ¿no? Esta mesa de poder donde no solamente están gobiernos del mundo, sino que también hay gente que ancestralmente ha heredado el poder, que ancestralmente han estado en la realeza, han sido parte protagónica de la repartición global o la repartición mundial, y efectivamente también hay una deuda astronómica, impagable, de 4 cuatrillones de dólares, una deuda impagable, y la única manera de desgravar esa deuda es generando estos focos de caos, de disensión, de confusión, que vemos de manera aislada, pero que todos tienen un libreto, una agenda que justifica por qué se están dando estos escenarios. Y dicho esto, cuando te refieres, cuando mencionas, disculpa Luis, cuando mencionas la deuda, ¿a quién te refieres como tal? Mira, ¿La deuda primero la deuda del gobierno norteamericano, que es la principal potencia en teoría, okay, sin dejar de un lado a China, que también tiene sus compromisos, pero hablo específicamente de esa deuda, hablo de Estados Unidos, hablo de la situación de dinero, de impresión de dinero inorgánico sin respaldo, como antes sí lo había, a través de oro físico en la Reserva Federal. Bueno, eso ya lo omitieron, y el dinero que hoy se imprime y sale a circular no tiene ningún tipo de respaldo a través de los mecanismos que se acordaron, a través de sistemas como el Bretton Woods, el Bretton Woods, y todo lo que vemos también en la zona de Europa, como el Brexit, en ese momento en que Inglaterra decide salir de esa zona y decide independizar su economía de este grupo de países. Obviamente también se anima lo mismo Alemania, y lo más probable es que esa Unión Europea, que hoy llaman Unión Europea, se termine disgregando y se tengan que unir de manera aislada a estos proyectos globales que estoy mencionando, y que obviamente es un análisis que ya hizo Daniel Stulin en su libro Metapolítica y en su libro La trastienda de Trump, donde habla de estos proyectos globales y de cómo van a tener repercusión en las decisiones del mundo actualmente. Exactamente. Siguiendo con este tema de la deuda, Luis, por favor, ilústranos un poco más. Estamos hablando de la conjunción de la unión de ambas deudas, deuda interna y deuda externa de los Estados Unidos, entiendo que es deuda externa, ¿no? O estás también hablando de la deuda interna. Es la combinación de ambas, como bien lo dice, es un híbrido. De hecho, lo ha mencionado también Mark Kaiser en su programa muy conocido en los Estados Unidos, de cómo el endeudamiento, primero con el tema de pensiones, con la deuda pública, que es lo que llamamos el gasto público de una población tan gigantesca como los Estados Unidos, que va en crecimiento, es una especie de burbuja que va en crecimiento y no consiguen qué hacer, porque la población es quien al fin y al cabo termina sufriendo, porque existe una inflación en dólares, porque esa tasa de inflación, por mucho que tengas sueldos extraordinarios en los Estados Unidos, si la calidad de vida o los gastos básicos cada vez te demandan mayor cantidad de dinero, pues no hay una reciprocidad entre el sueldo que ganas
y los compromisos que tienes, compromisos básicos como vivienda, salud y obviamente un fondo de pensiones que te permitan a ti jubilarte y poder tener una vejez tranquila. Entonces, todo esto, en cierta manera, Estados Unidos tiene compromiso con los contribuyentes que pagan impuestos en los Estados Unidos de traducir ese pago de impuestos en calidad de vida, en beneficio. Y no estoy diciendo que esto va a pasar mañana, que mañana viene el desplome de la economía estadounidense. Primero se desploman otros países que Estados Unidos, pero ciertamente ellos tienen la maquinita de imprimir billetes, de imprimir dinero, que les permiten subsanar o alivianar los momentos críticos de la economía con este tipo de elementos. Y además, no quiero dejar de mencionar toda la situación de intangibles que maneja Estados Unidos, como lo es el tema del Wall Street. Hemos visto cualquier cantidad de fraude a través de estas empresas que llaman unicornio o las startups. Vemos el caso de Silicon Valley, lo que pasó con Theranos, cantidad de compañías que nacen en una burbuja ficticia, pero que al fin y al cabo se convierte esto en una debacle financiera. Y lo que vemos hoy en Wall Street es una serie de acciones que hoy la gente lo ve con mucha duda si tienen o no respaldo, basado precisamente en la recesión del 2008, la estafa de Stanford Bank, de Lehman Brothers y todo el desplome de la bolsa de valores debido a que no eran capitales disgregados. ¿A qué me refiero con un capital, mejor dicho, segregado sería la palabra? Los capitales segregados son aquellos que no permiten que los directivos o los accionistas utilicen el dinero de los ahorristas o inversores externos para su uso personal. Eso no ocurrió con el Stanford Bank o con Lehman Brothers o con la cantidad de bancas que se desplomó, porque ellos disponían del dinero que tú ahorrabas allí o el dinero que tú depositabas y ellos se compraban casas, mansiones, carros, fincas, yates, etcétera. ¿Y esto qué permitía? Que los capitales no estuviesen resguardados. En este momento que yo estoy como asesor financiero de una compañía importante, te puedo decir que hoy hay pólizas de resguardo que permiten segregar este tipo de inversiones para que no pase lo que pasó en el año 2008 y para que tu capital esté respaldado en caso de una situación de quiebra, en caso de una situación de default por parte de estas compañías estadounidenses. Entonces, todo lo que ocurre a nivel económico, aparte de las guerras inviables en las que ha participado Estados Unidos y que han demandado, porque el costo de un soldado estadounidense está a un promedio de $45,000 aproximadamente mensualmente, nada más en dotación, solo en dotación. Esto es, mira, es una obscenidad, porque cuando vas a una guerra y no termina rápido, sino que pasan años y sigues teniendo un personal de guerra allí, eso se vuelve un gigante de deuda económica que de alguna parte tiene que salir el dinero, el recurso. ¿Y eso sale de qué? En ese sentido, sí, en ese sentido, Luis, sí, te estoy escuchando, te estoy comprendiendo, pero sigo creyendo, como he escuchado de algunos analistas también, que mucho de esa deuda de los Estados Unidos es con China precisamente, y que por eso es también la retórica actual de Trump en contra después de la economía china, porque se le debe mucha plata a China, el gobierno norteamericano. Eso será de verdad, como se dice, como se oye, que por eso también busca la confrontación el gobierno de Trump y la imposición de tarifas y todo esto hacia los chinos, y como en estos días, ya hace una semana o 2 semanas, finalmente las tarifas fueron impuestas hacia China. Es con esa intención también de alivianar o la deuda con China. ¿Eso es real? ¿Es una deuda que tiene el gobierno norteamericano con China o cómo es? ¿O son los chinos debiéndole a los gringos o cómo es? Mira, acaba de decir un punto interesante. En el intercambio comercial, en esta era de la globalización y todo este tema, la deuda es de parte y parte. Obviamente, China es uno de los acreedores de Estados Unidos, y en la guerra comercial que iniciaron, recuerdo yo esa puja entre iPhone y Huawei, cómo estas dos compañías comenzaron en una guerra comercial muy fuerte que terminó perjudicando más a la gente de Huawei que a la gente de iPhone, pero sí le deben a China, como le deben a un montón
de elementos externos, más allá de la deuda interna que acabo de mencionar, que es la que tiene con los ciudadanos, es la que tiene con el tema de Sí, salud pública, es la que tiene con el gasto público. Con China tiene sí, una deuda también sumamente interesante, y también con otros países pues, que de una u otra manera tienen promesas o compras a futuro o gastos a futuro. Y el tema de el experimento que hicieron con el petróleo de fracking, que no nos sirvió para nada, porque definitivamente ese petróleo que se extrae de ahí es a pérdida, está más que demostrado, y tener que recurrir a la manera clásica y tradicional de obtener el petróleo, pues esa inversión multimillonaria que se hizo en ese experimento, ¿no?, de sacar petróleo bajo esa técnica, pues le salió muy caro, le salió muy costoso, pero esta es una deuda que vienen arrastrando desde hace muchísimo tiempo, ¿vale? Desde el momento en que decidieron que ya la Reserva Federal y que el respaldo de la moneda norteamericana no iba a estar justificado tangiblemente en oro, desde ese preciso momento empezó el desfalco y empezó a acumularse una deuda que, bueno, ellos están buscando, sí, la forma de resolverlo, y una de las formas es creando este tipo de escenarios caóticos, pues, con China y con otros actores internacionales que les permitan de una u otra forma a ellos desgravar, y bueno, también lo que está pasando con la criptomoneda. Y por allí también vamos a estar hablando un poco de eso, de cómo ellos buscan resguardarse en todo este mercado de cripto que se está generando, sin mencionar el tema del tráfico, que también, del narcotráfico, mejor dicho, que es el lubricante de la economía global. Para nadie es un secreto que Estados Unidos pues tiene un ingreso interesante por este recurso, y hoy esa lucha contra el narcotráfico pues lo puede llevar de una u otra manera a tener una totalidad del monopolio, ¿no?, que es lo que busca al fin y al cabo, que se acaben esos elementos externos que no se reportan con ellos en cuanto al pago de ciertos elementos, y la presunción que hay de actores, de analistas sobre este tema, es que una gran parte porcentual de la economía estadounidense pues proviene de allí, pues, de ese dinero que es el lubricante de la economía a nivel global, porque no es el único país de hecho que lo está sí. haciendo. Imagínate. Te venía escuchando, Luis, cuando decías un Yalta 2.0, que, ¿verdad? Que también pues lo ha estado mencionando mucho a Stulin, Daniel Stulin. ¿De verdad tú crees que la pasada reunión en Alaska entre Putin y Trump, y ya luego también pues las reuniones que ha tenido y las llamadas telefónicas que dicen las noticias que ha tenido ya Estados Unidos, ¿verdad? El presidente de los Estados Unidos con el mismo Xi Jinping y con otros elementos también europeos, otros líderes europeos. ¿De verdad crees que en Alaska lo que sucedió fue un Yalta 2.0? Eh, se- eh, eh, lo que se dice a modo cuando escuchamos a tantos analistas, entre ellos tú mismo, hablando de lo que es la balcanización de América, los intentos de balcanización de toda América por parte de los Estados Unidos. ¿Eso de verdad estaría sucediendo en estos momentos con estos movimientos que está haciendo Donald Trump? Mira, no creo que en Alaska se haya dado el Yalta 2.0. Creo que es el inicio protocolar de lo que va a ser el Yalta 2.0. Esa reunión creo que se va a dar en su momento. Creo que ahí faltaron actores, pues el Yalta 2.0 no se iba a dar entre Putin y Trump solamente, o entre Xi Jinping y Trump, porque hoy, como bien te digo, hay nuevos actores que tienen que ser tomados en cuenta, y vemos que se están abriendo focos para la apertura de actores emergentes, como lo que está pasando en África con Ibrahim Traoré, que está creando una revolución africana y que muy probablemente sea tomado en cuenta en la mesa de esa repartición. Ahora, lo que pasó sin duda allí en esa reunión es lo que se está viendo reflejado en Ucrania. Tú has escuchado muy poco a nivel de noticias de lo que está pasando en Ucrania. Putin creo que tiene la intencionalidad de quedarse con lo que ya tomó, con el territorio que ya tiene, pero yo no veo, lo que no me encaja dentro del rompecabezas es precisamente la figura de Donald Trump. ¿Por qué? Porque a diferencia de Trump,
Putin y Xi Jinping sí están perpetuizados en el poder. O sea, tú bien sabes que esas elecciones en Rusia, bueno, no sé ni para qué las hacen. O sea, Putin va a Sí, seguir exacto. a cargo de Rusia. Xi Jinping va a Así seguir es. en China. O sea, ir a elecciones en China o en países como Corea, en este caso donde está Kim Jong-un, básicamente nosotros que vivimos en países demócratas, sabemos que debería existir una transición de poder. Entonces, lo que no me encaja en rompecabezas es cómo va a ser Trump para ser tomado en cuenta cuando el poder estadounidense es transitorio, pues cuando él ya no va a seguir en el periodo presidencial. Al 2030 ya Trump está de despedida, pues, o ya está listo. Entonces es lo que no me Sí, encaja. No creo un Yalta con un actor que no va a estar en el poder en lo que va a ser la Agenda 2050, a menos que Trump tenga otra intencionalidad oscura tras telón de perpetuizarse en el poder en los Estados Unidos. Y obviamente ahí sí encajaría esa discusión, ese Yalta 2.0, con un ¿qué Trump. te ha parecido? Sí, sí, cuenta, sí, termina, ¿qué estabas diciendo ahí? Bueno, pero no lo termino de ver cómo, o sea, constitucionalmente no, pero sabes que de manera coercitiva, o sea, lo veo, aquí dice, no tiene intención de irse, Trump, Brandon. Sí, Brandon, yo creo también lo mismo, yo creo que Trump no tiene intención de irse. Lo que no logro ver es cómo no se va a ir. Porque Estados Unidos funciona de manera distinta. Estados Unidos no es un monolito. Tienes al Pentágono, tienes 7 organismos de inteligencia. El MI6, la CIA, el FBI, el Servicio Secreto, o sea, la NSA, un montón de organismos de inteligencia. Por otro lado, bueno, tienes dos partidos, demócratas, republicanos, que también quieren el poder, pues, y que no son ningunos niños de pecho. Una Exacto. Hillary Clinton, una Kamala Harris, un Obama, un Bush, yo no los veo quedándose tranquilos con el caramelito de que Trump, que se quede, que chévere. O sea, esa es la parte que no encaja, a menos que en esta medida coercitiva que quiera tomar Trump, esté involucrando a Xi Jinping y a Putin como apalancadores de la acción que ¿Qué vaya te a ha tomar. parecido, qué te ha parecido el fracaso de la cumbre Putin-Trump que se iba a dar en estos días y que Trump canceló? ¿Qué te ha parecido? ¿Qué ves ahí detrás de eso? Mira, Trump, a diferencia de su primer periodo, en este segundo periodo, el Trump 2.0, como muchos dicen, no ha sido un actor predecible. Él ha querido salir del escenario de ser un presidente woke, un político en cierta manera políticamente correcto, y ha querido a través de las acciones que ha dicho que va a tomar el Golfo de México, y va a tomar Canadá, y va a tomar Groenlandia, y se va a agarrar el canal de Panamá, Sí, y todo de manera disruptiva. Él ha querido pues generar una sensación de impredecibilidad. Por eso, cuando aterricemos en el tema de Venezuela, te voy a explicar muchas cosas allí que yo creo, ¿no?, que pueden ocurrir en sí, el escenario venezolano. Pero dicho la pregunta que tú me das, yo creo que es parte del juego de Trump, esa suspensión. O sea, no obedece a otra cosa. Sumado a que, bueno, Trump ya ha tenido un montón de atentados, y pudo haber sido también un tema de seguridad, ¿no? De seguridad, protegiendo su sí. integridad. ¿Qué has oído, Luis? Por favor, ilústranos un poco. Decías ahorita que pues hay muy pocas noticias reales sobre pues el conflicto en Ucrania. Ya van para casi ¿cuántos años? 4 años ya de guerra. Sabemos que Trump buscaba o ha buscado o ha estado presionando aparentemente y supuestamente a Putin para darle un fin a la guerra, aunque sabemos que de esa guerra se benefician todos los participantes de esa guerra, incluyendo los Estados Unidos enviando armas a Ucrania para continuar con el conflicto. Pues hay intereses de muchas de muchas partes, pues, y sobre todo pues de Occidente y de la OTAN en la venta a Ucrania, ¿verdad? Para defenderse de los rusos. Eh, ¿qué has oído más allá de lo que se oye, de lo que sabemos? ¿Qué sabes como tal sobre el final de ese conflicto? Si tienes alguna impresión o alguna información sobre si va a seguir por más tiempo. Yo he escuchado que ya van casi 3 millones de muertos o por lo menos 2,5 millones de muertos.
más de 1 millón de muertos del lado ruso en militares, de soldados rusos, y casi 1 millón de muertos en cifras extraoficiales y en fuentes extraoficiales. Casi un millón de muertos civiles, por lo menos medio millón de muertos. ¿Qué has escuchado tú más allá de esos números y cuáles son tus impresiones sobre ese conflicto? Bueno, parte, parte, eh, ya me dio un mensaje aquí que la visibilidad del live está restringida por 10 minutos. Debe ser, Teo, debe ser por algún comentario que hiciste. Hay palabras que aquí son vetadas, son censuradas. Oh, ¿Ok? imagínate, Sí, sí, me imagínate. mandó un mensaje de alerta que por 10 minutos no va a poder sumarse más audiencia. Esas son las advertencias que hace TikTok cuando tocamos temas de ese tipo. Imagínate, Pero no me lo estamos sabía, en, me estoy enterando, me estoy enterando hoy. sí, 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 ya Luis, a mí me la suspendieron una vez 15 días, me la suspendieron 15 días por tocar temas referentes al COVID, ¿no? Y bueno, ahorita cuando imagínate. utilizas el nombre de Trump o utilizas temas como la blanquita, tienes que decirle la blanquita porque no le puedes La decir como tal blanquita, el nombre, porque la automáticamente blanca. te censura y bueno. Pero basado en esto yo creo que es un tema de inventario, lo que menciona. Yo creo que las grandes compañías distribuidoras de armamento, las grandes compañías que se dedican al lobby armamentístico, los que vieron la película de Nicolas Cage, que bueno, se basa básicamente en la vida de Victor Wood. Victor Wood era de hecho, Victor Wood todavía vive, el, el lobby El que señor de hacía. la guerra. Sí, sí, Víctor Wood, porque también vemos el caso de Prigozhin, que fue el que murió en el accidente, el accidente, dejémoslo así, el accidente aéreo, El accidente. pero el accidente. El Pero accidente. yo creo que el conflicto ucraniano va a extenderse un poco más por un tema de pruebas de nuevas armas, por un tema de inventario, porque las empresas han hecho su agosto allí, por el tema gasífero, que te acuerdas que comenzó con Biden, que el hijo de Biden tomó el monopolio de las empresas que manejaban el tema del gas para Europa y que es un negocio Sí, sumamente interesante. Y sí. sumado al otro tema, la OTAN está en peligro de extinción. He visto los debates en el Congreso español, donde están negados a seguir dando plata a la OTAN para que le mande a Ucrania. O sea, el asunto es que hay países que son miembros de la OTAN para los cuales es insostenible tener que enviar dinero en una guerra que no le terminas de ver la Sí, costura, exacto. No les muertos. afecta directamente todavía, pues, de algún Entonces, modo. dinero, 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 gente muerta y todavía no termina, todavía no se resuelve. Y ves a un Donald Trump haciendo lobby de entendimiento, sentándose en vivo y haciéndose gracioso con Zelensky, y luego va Sí, con Putin y le hace un desfile aéreo de la fuerza estadounidense, la fuerza aérea estadounidense, y bueno, sí, todo sí. esto de una u otra manera tiene una razón de ser. Pues. El plan MAGA, el Trump quiere mostrarle los dientes al mundo y mostrarle de lo que es capaz y en cierta manera justificar por qué él tiene que seguir en el poder, porque es lo que va a tratar de decir, a mi criterio, es que si yo me voy, el mundo se vuelve un caos. Tengo que seguir aquí. Me Sí, necesitan. el mismo hecho de que todos estos líderes, cada uno de ellos necesita su propia guerra para de algún modo ver cómo lidiando con la guerra se siguen manteniendo en el poder, pues. El hecho de ¿No? Zelensky también, como... Y un conflicto Sí, que está en puerta, que es el conflicto asiático por Taiwán. O sea, no hay que sí, eh, dejar de escuchar las declaraciones de Xi Jinping cuando habla y que dice, mira, eso le pertenece a China y Taiwán sí, actualmente está en el top de países con el PIB más alto por su productividad y China quiere recuperar Taiwán. Y creo que por ahí también sí, puede crearse un conflicto más allá de otros elementos que van a ser una rebatiña, como lo que quieren hacer con el Esequibo venezolano, en este caso,
Sí, que allí yo no veo a un ejército venezolano haciéndole frente a una alianza global que quiera tomar ese territorio. Y menos con actores y liderazgos que están dispuestos, quédate con eso, o sea, no hay lío, y de hacer lobby tras telón o por fuera. Ya de hecho, la reelección de Ifrán Ali en Guyana, pues obedece a esa agenda, obedece a esa figura, y bueno, Marco Rubio ha hecho lo propio también en ese territorio, y creo que por ahí van los tiros, pues. O sea, pero ya hay territorios... es el Sí, segundo mandato de Irfan Ali o es el tercero. es el segundo, el segundo. El segundo, o sea, acaba de ser reelegido, ¿no? Yo Sí, estuve sí, en creyendo septiembre, que el 2 de era hasta septiembre. un tercer, 2 de septiembre, sí. Sí. Bueno, Luis, en este sentido, bueno, mencionaste de algún modo también, y antes de hablar, pues, del último gran conflicto que vemos en Medio Oriente y de la supuesta paz que, bueno, ya tú ves que parece que no ha funcionado, Hamas y los palestinos, pues, acusando a Israel de haber roto el acuerdo que se firmó, y pues Sí, Trump también acusando, ¿verdad? El lado israelita y el mismo Trump acusando que jamás no cumplió el acuerdo. Entonces se han reanudado los bombardeos de parte de Israel, de parte del gobierno. Eh, ¿Qué impresiones tienes con respecto a esto? O sea, porque de verdad que yo lo veo como, Dios mío, algo muy increíble que apenas unos días después de firmar una supuesta paz y toda la parafernalia que se hizo y todo el mediatismo ¿verdad? Y todo el viaje de Trump a Egipto, a Israel, el haber hablado ante el Congreso de Israel como si fuera un mesías, primera vez que un presidente norteamericano, ¿verdad? Se dirige al pueblo judío desde el Congreso, el pueblo judío en tierra judía, o sea, ¿cómo ves tú este show? Para mí es un show, sin duda, o sea, sí, es sí, como que sí. fuese una película, como que fuese una película y cada quien está jugando su papel, pero que me parece muy increíble que esto esté sucediendo días después y semanas después de haber firmado una paz. ¿Qué opinas tú? Mira, el tema no es el acuerdo de paz, el tema es quién firma el acuerdo. Entonces, si tú invitas a la mesa a uno de un montón de actores, porque ahí no hay un monolito como tal en este conflicto, vemos que células terroristas, está Hamas, está Hezbollah, están un sinfín de elementos. Estoy hablando más allá de Gaza, ¿no? Más allá del territorio Sí, de conflicto. Estoy hablando también califato árabe, sufí, está el califato rojo, el califato negro, están todo un sinfín de componentes creados, de grupos terroristas, de gobiernos, de guerrillas y de poderes ancestrales que vienen desde épocas de Abraham, obviamente reclamando un territorio, reclamando una tierra, y sumado a un Israel, o por llamar Israel como nación, pero que no es un monolito, sino que eso está dividido también como en 7 pedazos, como los sionistas, la banca liberal financista que hace vida en Nueva York, en Wall Street, está la aristocracia judía, que son la banca europea, están también los sionistas, los cabalistas, todos esos grupos y sectas que de una u otra manera, y el sionismo como creación de intencionalidad geopolítica para todo este conflicto que estamos viendo allí. Entonces Netanyahu no representa los intereses de la totalidad del pueblo judío. Netanyahu representa un sector, y que Netanyahu también, bueno, debería estar haciendo maletas porque si vamos al sentido común debería irse, pues, y otro asumir, pero no sé cómo se va a desarrollar eso en Israel o cómo se va a desarrollar en ese territorio como tal. El conflicto por el dominio de Jerusalén va a continuar, pero esto que se está firmando, esto que se está haciendo, son protocolos diplomáticos vacíos, huecos, porque al final de cuentas la violencia continúa el terrorismo, continúan las masacres de lado y lado, ojo, el ejército de sí, Israel asesinando gente y también viendo muertos, porque no es que son infalibles, no, los israelitas también sangran, o sea, está pasando, está ocurriendo esto, y los ojos del mundo, algunos hablan, otros no hablan, otros dicen, otros especulan,
pero lo cierto es que hasta los periodistas que van a reportar son asesinados. Y entonces, Sí, cuando pasó lo que pasó con Julian Assange, yo dije, aquí se perdió la libertad de expresión en el mundo entero. Bueno, es lo que acaba de pasar con la plataforma, pues. Dijiste una palabra de las que están censuradas y bueno, sí. aquí me aparece aquí en el live una nota. Tu live está restringido el live. Bueno, ¿qué te puedo decir? Es parte Pues de la imagínate. dinámica, pero quisiera saber tu opinión también. Yo creo que tú me puedes dar también una perspectiva interesante de lo que opinas sobre el conflicto israelí, sobre lo que está pasando en la Franja de Gaza y cómo lo ves de cara al futuro. ¿Qué podemos esperar cuando en el primer periodo Trump salió anunciando un 3 de enero que había dado de baja a Qasem Soleimani? Por eso los meses de enero, estudiando el perfil y patrón de conducta de Trump, hay que estar muy atentos. Hay que estar muy atentos con qué va a salir Trump en enero del año 2026. Te doy el pase, Teo. Quiero escuchar a ver qué me puedes aportar en Bueno, ese punto. sí, bueno, cuando te decía ahorita que te hacía la pregunta y cuando te compartía y te daba mi opinión, que en efecto yo pienso que es todo un show, todo un montaje, como que fuese ya prediseñado y adaptado y diciéndole a cada quien tú vas a jugar este papel, yo voy a jugar este. O sea, de verdad que yo cuando estuve escuchando a Sí, Trump en la Knesset, en el Congreso israelí, cuando mencionaba algunos nombres, como por ejemplo el de Jared Kushner, el de su yerno, que sabemos, pues todos los que leemos un tantito, sabemos que su yerno tiene grandes negocios con los árabes, con el mismo gobierno de Egipto, los mismos países que firmaron esa supuesta paz con Trump. Hay grandes negocios ahí, grandes intereses de negocios y de inversión de todos ellos, de todos estos países que se han sentado con Israel y que tienen todo un doble discurso hacia Palestina, porque por un lado tú los ves hablando de, ay, el derecho de los palestinos, tú los ves como llorando y en la retórica, ¿verdad?, política, acusando a Estados Unidos, más allá del discurso de los iraníes, ¿no? Que en todo caso los iraníes son los más consecuentes con todo su discurso anti-Israel y anti-Estados Unidos, pero que todo este resto de países de la Liga Árabe haciendo negocios con Israel y buscando la llamada paz con los judíos, por ningún lado aparecen ofreciendo, como dice el mismo Trump de algún modo, por ningún lado salen ellos ofreciendo sus tierras y ofreciendo ayuda al pueblo de Palestina. O sea, vemos a Trump hablando de Riviera, vamos a construir la Riviera en Gaza, a Netanyahu, a Yarre, vamos a construir la gran Riviera del Mediterráneo, la nueva Riviera del Mediterráneo gran en la negocio Franja de inmobiliario. Gaza. Un gran negocio inmobiliario, sin duda, porque sabemos quiénes son estos personajes, sabemos quién es Trump, ¿verdad? A modo personal, sus negocios inmobiliarios, y el mismo Jared Kushner, Sí, sí. el emporio que tienen, los emporios de bienes inmuebles, de bienes raíces, ¿verdad? A nivel mundial que tienen, y todas las corporaciones y los inversionistas que están detrás de ellos, incluyendo el mismo Elon Musk, incluyendo pues a todos estos otras, ¿verdad? A Vanguard, a BlackRock y a todas estas, ¿verdad? A manejadores, ¿verdad? De activos por el mundo entero, invirtiendo en esa guerra y necesitando reanudar la guerra. Ve que un mes después, una semana Sí, después de haber dicho es hasta paz y ridículo. seguridad. Sí, paz y seguridad, y que de verdad cuando el mediatismo y los medios dicen que fue jamás que rompió la tregua, que era mi pregunta, porque de verdad quiero saber quién crees tú que rompió el acuerdo. O sea, de verdad que yo quisiera saber de parte tuya o de alguien que sepa aquí, que nos esté escuchando, que tenga información, quién de verdad rompió el acuerdo. O sea, ya se están bombardeando otra vez, ya Israel reanudó sus bombardeos normales, ya están muriendo cada vez más palestinos, mucho más de lo que mueren soldados israelíes en ese enfrentamiento. Que sin duda que no estamos en presencia de una guerra, estamos en presencia de una masacre, de de una barrida, de una limpieza étnica. Es lo que se está haciendo en Gaza. Es de verdad denigrante y decepcionante, y de verdad escuchar políticos como Netanyahu, que sabemos que tiene una gran oposición de su mismo pueblo y del mismo
Congreso de Israel, pero que él lleva adelante este ataque y ver cómo un Trump en ese discurso le pide al presidente de Israel que lo indulte. Ay, por favor, no indultaría usted a este pobre muchacho y la carita de perrito del mismo Netanyahu. Yo vi ese show y yo dije, no puede ser, este show es increíble, esta película es increíble. Y que de verdad me duele mucho ver tantos muertos, tantos niños sufriendo. Me duele mucho, Sí, o sea, de verdad que puedo entender, Luis, que esta masacre en Medio Oriente no solo está sucediendo en Medio Oriente, está sucediendo en Ucrania, es una masacre lo que está sucediendo en Ucrania. Aunque Ucrania, pues vemos a dos ejércitos enfrentados, no es el caso en Gaza. Tampoco es el caso, Luis, en África, que ahora quiero preguntarte sobre África, sobre tu conocimiento sobre todo lo que está sucediendo, porque vemos muchas masacres también en África, sobre todo contra pueblos cristianos, ¿verdad? De parte de muchas tribus y de muchos líderes guerrilleros contra asentamientos cristianos y pueblos cristianos. Es algo bastante doloroso también para mí el ver cómo mucho pueblo cristiano no tiene ayuda de sus gobiernos, de sus presidentes, en la defensa contra estos grupos guerrilleros. ¿Qué puedes opinar tú, más allá de comentarnos sobre Traoré, este líder resurgente, ¿verdad? Que está surgiendo en África? ¿Qué nos puedes decir con toda la situación geopolítica en África? Mira, África representa un baluarte importante para la élite global y para esa repartición, para ese nuevo orden mundial, ¿no? El tema de violencia en África no es algo nuevo, simplemente que ha tenido algunos picos la violencia y a veces pues esos picos se normalizan, por decirlo de alguna manera, y se vuelve una media estándar de violencia rutinaria o cotidiana en el territorio africano. Sin embargo, Ibrahim Traoré, que viene de una zona pues, de Burkina Faso, un lugar sumamente pequeño en África, pero que revolucionó todo el entorno que rodeaba pues, esta zona y que particularmente puso a temblar a los franceses. Salió Macron por allí diciendo que iba a atacar y salieron algunos colonialistas de Europa que utilizaban África, como bien lo decía Ibrahim Traoré, para sacar sus diamantes, para sacar su oro, para sacar todo el dinero y le dejaba la miseria a los africanos que viven de manera miserable, en su gran mayoría. Pues, un porcentaje que, bueno, tú vas a Sudáfrica y puedes ver sectores que están muy bien posicionados y sobre todo los de piel blanca, tú no los vas a ver sufriendo, pero cuando vas al África profunda, a la África selvática, a la África tribal, ahí vas a poder ver la necesidad, la miseria, los sacrificios humanos, las condiciones precarias en las que se viven, sumado a las prácticas inhumanas de brujería, de hechicería, de vudú, de magia negra, etcétera, que también incurren en temas violentos, en sacrificios de niños, en masacres de mujeres, en masacres de pueblos cristianos. Y cuando hablo de cristianos, hablo de misiones católicas que también están allí presentes, hablo de organismos de la ONU, hablo de elementos que de una u otra manera van a hacer una labor humanitaria en África y que lamentablemente pierden sus vidas allí, reporteros, etcétera. Y todo esto engloba, ¿no? Un poco concluyendo la respuesta, engloba a que se despiertan revoluciones como la de Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré ya son 19 atentados a su vida que ya tiene y lo quieren asesinar, o sea, lo quieren matar. Literalmente se ha salvado por la mínima en circunstancias bastante adversas. Un hombre que asiste a la ONU o a cualquier escenario con una pistola en la cintura, con dos machetes ahí al lado, con los guardaespaldas allí, porque en cualquier parte lo quieren desaparecer. Y esos países coloniales también quieren desaparecer a Ibrahim Traoré porque no les conviene que una persona joven, él es más joven que yo, de hecho, esté en el poder y sea tan peligroso
porque puede ser un detonante para una revolución africana que sea capaz de sacar a los colonialistas del continente africano y que, bueno, también generar un nuevo conflicto donde Rusia va a formar parte de ese conflicto, porque ya le dijo a Traoré que contaba con el respaldo de Rusia en ese aspecto, y donde se va a incorporar China y Estados Unidos, porque todos quieren una tajada de África por la riqueza natural que tiene. Es uno de los territorios donde menos contaminación hay y donde hay muchos recursos de orden natural, de fauna, de flora, etcétera, y eso les llama la atención muchísimo a la élite porque están acabando con sus propios países. Hoy en Europa cada vez las tierras fértiles son más escasas y obviamente tienen que buscar dónde trasladar ese tema de siembra, y qué mejor que la colonización. Colonización les permite a ellos hacer como hacía España: vayan, produzcan cacao, caña de azúcar, café, tabaco, llenen esos barcos y me los traen para acá. Mano de obra de Sí, esclavo, efectivamente. sí, te comprendo, Luis. Y bueno, puedo ver pues tu profundidad en todo esto, tu información, el nivel de información que manejas, lo puedo notar muy claramente. Y por eso también te quisiera preguntar un poco más sobre, cuando decías ahorita, ¿verdad? Hablando de Donald Trump y casi que, bueno, necesariamente en este tipo de charlas y de foros y debates hablando de geopolítica mundial, pues tenemos que volver casi que necesariamente siempre a la figura de Donald Trump. Pero pues, pensando más en Latinoamérica y en los Estados Unidos, mencionabas todas estas amenazas que realiza Donald Trump cuando habla de Groenlandia, de Panamá, cuando habla de Venezuela, siempre con Venezuela en la boca, por cierto, y muy curioso y muy chistoso que en estos días hablando él y refiriéndose a María Corina, diciendo que María Corina lo llamó, que, ¿verdad? Que María Corina Machado lo llamó para dedicarle el premio Nobel. Después, el día siguiente, salía diciendo que no sabía quién era María Corina, ni dónde, o sea, cosas de ese tipo, ¿verdad? En alguien como este señor, como presidente de los Estados Unidos. Pero a nivel geopolítico, todas estas amenazas y todos estos movimientos, el mismo hecho, bueno, escuchaste que ya está en aguas del Caribe, supuestamente ya está en aguas del Caribe ¿cómo es cómo decimos? El barco más grande, el aerotransportado, ¿no? ¿Cómo decimos? El transportador de aviones, ¿no? El Más portaaviones. grande, sí, el portaaviones más grande del mundo, que por primera vez entra a aguas del Caribe, haciendo todos estos movimientos y todas estas amenazas. ¿Cómo ves tú todas estas amenazas de Donald Trump, y todos los ataques hacia Petro, por decir, hacia Maduro, y también se ha tomado palabras contra otros líderes en América Latina? ¿Cómo ves todo este movimiento y todas estas tesis de este movimiento llamado MAGA, de este proyecto MAGA de Donald Trump? ¿Cuál es tu análisis sobre esta materia? Mira, el proyecto MAGA en esencia es un proyecto orquestado con una intencionalidad de balcanización. Cuando él habla de hacer América grande nuevamente, es expandir América, Norteamérica en este caso, porque América somos todos. Yo soy americano, estoy en el continente americano. Sí, claro. Pero hablando de Estados Unidos, vamos a hablar de Estados Unidos como tal, particularmente esa extensión de grandeza la quiere lograr de esa forma. Se extiende hacia arriba, quitándole a Canadá, entrando en un conflicto con Canadá, se extiende hacia los lados, tomando el Golfo de México, se extiende hacia el sur, que, bueno, tomando el Canal de Panamá y balcanizando los países de su interés, En este caso, por el Esequibo, puede balcanizar a Venezuela, y Colombia tiene un papel interesante por ser miembro de la OTAN, en este caso, pero una cosa es Petro, otra cosa es el gobierno colombiano y otra cosa es el Estado colombiano como miembro de la OTAN. Por eso yo siempre corrijo, cuando me ha tocado inclusive dar clases sobre el concepto de Estado, cuando una persona dice, no, que están en un narcoestado. El Estado es un elemento compuesto por tres factores importantes: la población, el territorio y el poder. Y el poder
el pueblo lo transfiere a través del voto para el gobierno. Es decir, que el Estado tiene la representación de poder en un gobierno que supone que es transitorio, porque en el caso de Venezuela el poder reside en el pueblo y se transfiere a través del voto al gobierno. Entonces, cuando Estados Unidos va por un gobierno, o sea, no se puede hablar de Estado. Cuando tú dices que estamos en un narcoestado, tú me estás involucrando a mí como narcoestado, porque yo soy población. En el libro de Derecho, semestre número 1, Naranjo y Mesa, profesor Naranjo y Mesa, ahí lo dice clarito, el concepto de Estado y los 3 elementos que lo conforman. Entonces, decir que Venezuela es un narcoestado, pues efectivamente está hablando que todo el territorio venezolano es un narcoestado, que toda la población venezolana es un narcoestado, y el poder que está representado en el gobierno es un narcoestado. Entonces yo ahí también, bueno, digo, pero si tú agarras a un diputado que lleva un cargamento de, tú sabes qué, ilegal, Sí. no vas a decir que todo el parlamento son narcoestados, porque simple y llanamente no es así. O sea, la generalización y los errores conceptuales nos han llevado también a una narrativa muy dañina que está dañando la imagen de nuestro país, y ahí sí nos involucra a todos, porque si se habla mal de Venezuela, yo también soy perjudicado. Ahora, si vas a hablar, sé específico en lo que se va a hablar. Sin embargo, nosotros, dicho este pequeño comentario, y hablando del plan de Trump, el plan de Trump no es solo Venezuela, es más, yo veo esa presencia en el Caribe como mostrando los dientes. O sea, te está mostrando los dientes, pero te está diciendo, mira, tengo mi arsenal activo y listo para lo que quiero hacer. ¿Para qué? Para provocar un lobby de conversación, de discusión de intereses estadounidenses, pero en su territorio. Es decir, llevando su terreno a favor. Entonces, hay una máxima en la Universidad de Harvard que dice que lo que no se mide no se controla. Entonces, bueno, en este caso, Trump quiere controlar los lobbies y los escenarios de negociación. ¿Cómo? Forzándolo a través de la coerción, de la amenaza, de la narrativa de voy, de viene el lobo, viene el lobo, viene el lobo, y que es muy probable que ya el lobby del gobierno venezolano que está en Washington instalado ya tenga muchos avances en materia de llegarle a Donald Trump y decirle qué quiere y ceder a los intereses y peticiones de Trump en cierta medida. ¿Para qué? Bueno, para que exista un entendimiento y que, bueno, Trump a la final diga, bueno, pero si me van a dar lo que yo quiero, venga y entre en un dilema de costo-beneficio. Ya va, pero una intervención militar en Venezuela, ¿a qué costo? Cuando yo puedo obtener lo que quiero, que es petróleo, en Venezuela, y no sé qué otra cosa más, porque en Esequibo hay presencia de rodio, hay presencia de torio, hay presencia no solo de petróleo. Se habla por allí, que eso no es oficial, de presencia de litio. Es que el litio actualmente está en Bolivia, en Argentina, pero supuestamente hay un hallazgo de presencia de litio en la zona esequibana, y por eso todo este escenario. Ahora, ¿qué hace Trump también? Salir de las deudas políticas que tiene. ¿Cuáles deudas políticas? Bueno, Elon Musk no era precisamente el compañero que Trump quería tener al lado. ¿Qué hizo? Lo quemó. Lo mandó, creó un departamento especial para él y quemó a Elon Musk. ¿Y qué tú crees que está haciendo con Marco Rubio actualmente? Haciendo lo mismo. Todo este escenario de fracaso, de intervenciones, de excesos de fuerza, de asesinatos, cuando, bueno, sean criminales o no, hay que usar la presunción de inocencia. Quienes iban en esas embarcaciones tenían derecho al debido proceso. Un derecho al debido proceso es que tienen que ser llevados a juicio. Vivo. Eso es correcto. Derecho humano fundamental. Pero, ¿quién va a cargar con todo esto? Marco Rubio. Yo no veo a Marco Rubio en 2026 en el mismo cargo en la administración de Trump. Yo veo a Trump utilizando toda esta coyuntura para deshacerse de un Marco Rubio que él sabe que no es confiable, que él sabe que quiere el puesto que tiene Trump y que él sabe que juega más con los demócratas que con los republicanos. Entonces, dicho esto, Trump como estratega sobre el caso puntual en Venezuela, que dice, pero bueno, si el gobierno actual está dispuesto a darme lo que yo necesito sin tener que tener un conflicto armado, pero ¿para qué me voy a complicar yo la vida? Los venezolanos que resuelvan su asunto, yo tengo lo que quiero, ya hablé con Putin, vamos a tener
una cohabitación entre China, Rusia y Estados Unidos. Fui a una conferencia hace poco llamada Venezuela Productiva 2030 y ya la producción petrolera está en 1.100.000 barriles. Entonces, esta producción petrolera que está allí, ya está por terminar el live, me está dando un mensaje aquí, pero esta producción Perfecto. petrolera, ¿qué dice? Bueno, que Venezuela, en cierta manera, con la incorporación de Chevron y con todo lo que Estados Unidos, en este caso, está aportando, ¿no?, en la producción venezolana, es probable que los 3 millones de barriles no sea tan descabellado para el 2030. O 3 millones y medio de barriles, sumado a las inversiones chinas, rusas, etcétera, y que bueno, también tienen un bochinche con esto de la demanda de Cristalex sobre el tema de Cisco. Yo también veo que eso parece como un acordeón. No, ya van a sentenciar. No, no van a sentenciar. Efectivamente, sería ilegítimo, sería ilegal que le den a Cisco, a Sí, Cristalex, por un conflicto que tiene que ver por un territorio donde ni siquiera hay presencia de petróleo. Todo el tema es por los diamantes y el oro que hay en las los cristinas. diamantes sí. El Y oro bueno, también, ¿no? ¿El oro particularmente, o solo diamante? la Principalmente concesión era de diamante. oro. Escucha, la concesión era de oro, pero yo estaba en Tumeremo, estaba en la zona sur, El Dorado, Las Claritas, Las Cristinas, y hay diamantes, pues han sacado diamantes de allí, pero la explotación real es de oro. La concesión para Cristales era de oro. Se está hablando de más Era o de menos oro. 17.000 millones de onzas Troy, probada y comprobada, y que bueno, Hugo Chávez en su momento decidió mirar, Cristalex sale del territorio. De hecho, el alcalde de Tumeremo, Chancelor, en ese caso fue preso precisamente por un conflicto con la transnacional Cristalex. Estaba Rangel Gómez de gobernador de Bolívar. Y Sí. en ese territorio hay mucho más de lo que se dice. Hay mucho más de lo que se dice. Y nada, pues la canadiense pues Luis, decidió ¿crees demandar. finalmente, tú crees Sí. finalmente, Luis, escuchándote con todo esto que estás diciendo, crees finalmente que suceda esta muestra de dientes, esta muestra de fuerza? ¿Cómo ves tú el panorama en el horizonte para Venezuela, más allá de lo que se dice, ¿verdad? De poder subir la producción petrolera en 2030 si no sucede ningún evento de invasión o de intervención en Venezuela, pero finalmente, con tanto movimiento militar de los Estados Unidos en el Caribe hoy por hoy, ¿cuál es tu previsión? ¿Tú estás previendo que suceda una intervención en Venezuela finalmente? ¿Va a suceder? ¿Sí o no? ¿Qué opina No, Luis Felipe no, Honores? no, no lo veo. Mientras tengamos un gobierno que esté dispuesto a llevar una narrativa de paz, de que reúnete conmigo, quiero hablar, Trump no puede actuar porque no hay una posición de este lado diciendo vamos a la guerra. No, hay una posición, queremos paz, queremos paz, queremos paz, queremos paz, vamos al diálogo, vamos a hablar. Y eso, ¿qué hace? Desmonta a Trump en el sentido de que tú creaste el conflicto, tú eres el responsable de los muertos, tú vas a ser marcado por la historia, bueno, como un criminal, un genocida, y lamentablemente se le puede volver un Ucrania 2.0, porque dijeron que ese conflicto en una semana se resolvía y ya ve los años que han pasado. Entonces, yo no veo una situación más allá de intentos de magnicidio como han existido, intentos de golpes como han existido, pero siendo crudo con la realidad que hoy vivimos. Mira, yo estuve en este evento, fueron 3 días. Estaba el presidente Fede Cámara, estaban los ministros, estaba la gente de la ONU, estaba la gente de derechos humanos, diputados, gente de mucho poder económico, empresarios. Y la narrativa que ellos están construyendo es una narrativa de que demostrarle al gobierno de Trump, mira, nosotros queremos echar para adelante en un sector que no quiere guerra, que quiere estar tranquila. Son más los de afuera los que piden intervención que los de adentro. Yo, por ejemplo, soy un pacificador, toda la vida lo he sido. Yo nunca me atrevería a pedir que nos echen plomo a los que estamos aquí adentro.
O sea, una locura Exactamente, no total. es, O sea, no es no, producente. creo que no es la vía, creo que se debe abrir nuevamente el diálogo político con los actores sin discriminar actores. Creo que Maduro debería tener un diálogo nacional sin exclusión, invitando a todos los actores y escuchando a los verdaderos actores de la sociedad para llegar a un acuerdo que quizás no satisfaga a las partes, porque ese es el otro tema. No, que tienen que salir a entregar. Bueno, hermano, pero me la complicas así. Quizás lo que se logre en ese diálogo no sea lo que todos queremos, pero hay que dialogar. No, que Sí. intervengan los Estados. Bueno, ahí no cuenten conmigo porque yo no voy a estar pidiendo violencia para mi país, violencia para la población. Entonces, ¿qué ¿Crees que los queda? Estados Unidos, creerías tú que si no sucede dicho evento en Venezuela que tanto amenaza pues todos los movimientos que se van viendo, pero creerías que sucedería algo en los próximos años en Panamá, en Groenlandia, en alguna parte donde los Estados Unidos necesiten como tal ellos atacar y tener su propia guerra como la tienen los rusos en este momento, como muy pronto la van a tener los chinos también, como ya muy pronto quizás suceda también en África, Francia, si Francia decide ir a atacar a estas regiones con estos líderes africanos, ¿verdad? Desmontando todo el dominio de los franceses en África. ¿Creerías tú que los Estados Unidos buscarían un conflicto bélico en este lado del mundo, en alguna parte más allá de Venezuela? Mira, más allá de Venezuela, mientras existan gobiernos que estén dispuestos a darle a Trump en la mesa servida lo que él quiere, Trump no se va a amargar la vida con un conflicto. Por ejemplo, el caso de Milei. Milei le da a Trump lo que le pida. En el caso de Bukele, o sea, ¿cómo en este caso particular, Y en toda este esta caso, retórica contra México, contra los carteles en México, es que hasta el eh, mismo México tienen intereses en común, intereses encontrados, y particularmente yo no veo a un Donald Trump obteniendo lo que él quiere, porque es un tema de interés, vamos a ver, un tema de interés y de costo-beneficio. Bueno, pero ¿cuál va a ser mi costo de un conflicto armado? Estoy hablando de este lado, continente americano. Yo no estoy hablando de... Cuando hablamos de Medio Oriente, Trump echa plomo junto con Netanyahu. Listo, yo lo vi, sí, yo lo lo están veo, haciendo y allá lo sí lo siguen, veo. sí, En sí, América, aparte que el poder es transitorio, y tú sabes que hay gobiernos de 4 años, de 5 años, y ya están por entregar, ya están por ir, y se monta uno que necesitan de Estados Unidos, porque hay una alta dependencia de los Estados Unidos, de muchos países de Centroamérica y Verías, Latinoamérica. ¿Qué van a hacer? verías tú, sí, verías tú que Donald Trump querría prolongarse en el poder, queriendo modificar las leyes en su país para perpetuarse. ¿Ves tú ese escenario, un escenario de conflicto interno, de guerra civil en los Estados Unidos o por el estilo? Si eso llegara a suceder ya en el final de su mandato del 2028, ¿tú verías un escenario de ese tipo en los Estados Unidos? Gavin Newsom, por ejemplo, el gobernador de California, ya está diciendo que se va a lanzar a la presidencia en el 2028. Es posiblemente o quizás hoy por hoy la voz cantante de la oposición en contra de Trump. Pero ¿a quién estarías viendo ya como sucesor de ese proyecto, continuador del proyecto de Donald Trump? Bueno, principalmente desconozco cómo funciona el derecho norteamericano en el sentido de su constitución, pero suponiendo que como en Venezuela exista la figura de enmienda o reforma constitucional, yo no creo que le aprueben a Trump a hacer una modificación para que se perpetúe en el poder. Entonces, ¿cuáles son las opciones de Trump? Número uno, intentar una reforma o enmienda constitucional a la constitución estadounidense para poder tener un artículo que le permita Sí, perpetuizarse en exacto. el poder. Número Sí, dos, preparar un sucesor de su equipo. Puede ser el mismo Jared Kushner, por dar un ejemplo, o su hijo, o Melania, sí, prepararlo para asumir el poder y que le dé continuidad al proyecto MAGA y al proyecto Trump. Y número tres, utilizar la coerción
bajo una figura creada, o una figura creada, diseñada para decir, aquí hay un estado de excepción, suspendidas las garantías, aquí no hay más elecciones mientras esté este conflicto. Eso es lo peligroso del asunto. Esa es la opción que a mí más me preocupa, porque en un escenario de guerra global, él puede declarar estado de excepción. Y bendiciones siempre de Canadá. Rafael Valecillo, saludos Rafael, gracias por escucharnos. Toda la gente de Canadá que nos escucha. Saludos, Rafael, sí. Después hacemos una transmisión en francés y en inglés para que también el público canadiense pueda acceder a esto. Entonces yo lo veo así. Yo veo un Trump no en planes de entregar o de ceder, decir, bueno, sí, termino mi periodo y me hago de la vista gorda. No lo veo. No lo veo. Creo que le está preparando, poniendo las piezas. Por eso tampoco le veo conveniente, comenzando su periodo, utilizar esas fuerzas que colocó en el Mar Caribe, más allá de ser una fuerza intimidatoria, sí, presencia. Mira que va a ir por tierra ahora, pero es que los miembros de la OTAN intercambian ejércitos. Ya hay presencia en Colombia del ejército norteamericano. O sea, sí, claro. Ya eso existe. Sí. Sí. Existe y bueno, no sé hasta dónde puede hacer. Si te digo, estemos atentos en el mes de enero, porque el perfil de conducta de Trump indica que le encanta arrancar el año siendo él el protagonista, siendo él el actor principal. Ya lo hizo con la muerte de Qasem Soleimani, atribuyéndose él, bueno, hemos dado de baja a Qasem Soleimani, gracias a las acciones del equipo de la administración Trump, de seguridad y tal, y bla, bla, bla. Pero si te das cuenta, el patrón de conducta de los diferentes presidentes ha sido siempre mostrar la cabeza de algún actor enemigo principal. En el caso de Bush, Saddam Hussein; en el caso de Obama, Osama Bin Laden; en el caso de Biden, creo que fue Al-Sharawi, si no me equivoco; y Sí. Trump, bueno, tiene varias opciones, Trump. Por eso es que hay que estar atento. Hay que estar atento porque alguna cabeza puede mostrar antes de terminar su periodo presidencial. Así lo veo. Correcto. Sí, Luis. Y bueno, ya para ir concluyendo, Luis, a modo ya más personal, ¿verdad? Digo, En tu vida, en tus aquí en proyectos. Venezuela la 1, en Colombia, donde tú estás, las 12. Sí, exacto. Ya para ir pues saludando y despidiéndonos un tanto, ¿verdad? Por ahora, como dijo, ¿verdad? Como se dice, por ahora, ya los proyectos que se vienen a futuro, inmediato para la audiencia, para tus seguidores también, y a modo personal, ¿en qué proyecto estás ahorita? ¿Qué se nos viene? Con toda la Fundación Honore, con toda el mismo partido que diriges en Venezuela, las empresas, los libros, ¿en qué andas escribiendo ahorita? Veo ahí en el fondo tu pantalla, pues la IA también se equivoca, si eso tiene algo que ver con tus proyectos también más personales, con tu mensaje hoy por hoy a tu audiencia. ¿Qué nos dirías más ya para ir saludando y despidiéndonos por ahora? Bueno, sí, de hecho se vienen más live de este tipo de temática, ¿no? Llevándole a la gente las preguntas que yo veo que me dejan en las redes sociales con los videos diferidos. De hecho, en nuestro canal de YouTube van a poder encontrar este programa, esta entrevista de La Catarsis, una edición más de La Catarsis, que se llama ¿Qué está Qué bueno. pasando en el mundo? Hicimos todo un resumen a nivel global, aterrizando en Venezuela, sobre el conflicto que se vio, la crisis híbrida, la guerra cognitiva, como usted la quiera llamar. Y esto que tengo en el fondo, de la IA también se equivoca, es precisamente hablando un poco de que estamos en el sexto tecnoparadigma. Hablamos de que todo comenzó con la creación de la rueda, las máquinas a vapor, luego la primera computadora, perdón, la era industrial, cuando vinieron las construcciones a través del acero y todo este asunto. Vino la tecnología, vino el internet, vino el tema de los medios de comunicación, y hoy estamos en el sexto tecnoparadigma, que implica la inteligencia artificial y el transhumanismo. Y obviamente viene un séptimo tecnoparadigma, que es el posthumanismo, pero en este momento estamos en la era del transhumanismo, pero estamos viendo fallas en el sistema, estamos viendo fallas en algunas inteligencias artificiales, que este es de un artículo que sacó una universidad importante, sobre que una inteligencia artificial actualmente
Cuando te traduce un error, lo dice con seguridad y se mantiene firme. Cuando la IA, tú le preguntas sobre algo y la data que tiene es equivocada, es errada, te lo afirma, te lo confirma, y ese es el problema, que la gente lo toma como una verdad y se difunde como verdad. Es una falla que tiene la inteligencia artificial, porque Ok, simplemente no puede hacer esto que hacemos nosotros. La inteligencia artificial no lo puede hacer, porque se encuentra con la inteligencia conceptual, que es el razonamiento de que tú tomas varios silogismos y llegas a una conclusión. Y bueno, me volvieron a restringir me volvieron a restringir el el live. live. Bueno, ya estamos terminando. Gracias a mi audiencia por acompañarnos. Mira, ya nos han restringido el live 2 veces. Hemos hablado cosas picantes, cosas delicadas, cosas fuertes, Sí, pero eso no nos va a sí, detener. señor. Si nos bloquean aquí, nos vamos a Instagram. Si nos bloquean en Instagram, nos vamos a YouTube. Y así vamos a recorrer todas las redes sociales. Entonces, dicho esto, vamos a seguir transmitiendo por lo menos cada 15 días con Teodoro, pues tiene su compromiso, él también tiene su compromiso importante, tiene su canal de YouTube, donde también lo pueden seguir. Su temática es de otro orden, pero también es sumamente interesante. Y bueno, ya estaré también de invitado en el canal de Teodoro para Sí, muy disertar pronto, sí. sobre este tema. Entonces, yo me encuentro en Caracas, en la capital, en este momento, en una gira de medios, en algunas entrevistas, en algunos eventos importantes, y voy a estar hablando sobre la inteligencia artificial gastronómica, que por cierto representa una marca de inteligencia artificial española aquí en Venezuela, que se llama Jona, y bueno, es uno de nuestros patrocinantes, así que esperamos que también usted pueda visitar Jona, descargarla en su Android. Jona, así se llama, Honhab. NH, ¿no? NHAB. Sí, exactamente. Y www.honhab.com. Igual en mi perfil vas a ver los videos que tengo de la inteligencia artificial. Allí puedes ver varios videos de 1 minuto donde puedo orientarte. Hay uno anclado en mi perfil donde tiene las instrucciones para que tú puedas descargar la versión gratuita y utilizar la primera IA gastronómica en el mundo, Jona. Y ya como proyecto, Ah, qué bueno, qué bueno. Sí. tenemos alguna conferencia sobre IA en Caracas. Tenemos una en diciembre, tenemos una en Puerto Ordaz el 15 de noviembre y tenemos otra en Cumaná a finales del mes de noviembre. Esas son las conferencias que vamos a dictar, los que llaman cursos de inteligencia gastronómica. Eso lo vamos a estar Ok. dictando de manera presencial en este caso. Pero también vamos a estar dando algunas conferencias sobre liderazgo. Seguiremos transmitiendo por YouTube, por TikTok y por las otras redes sociales. Y sumado a esto, bueno, hay un proyecto sumamente interesante allí para los emprendimientos, para todo lo que es el tema de asesoría financiera, para portafolios financieros, de protección, de inversión, de ahorro. Y seguimos con el análisis geopolítico y esperamos tener de invitado a Daniel Stulin antes que termine el año, un programa con él en Ah, qué YouTube, bueno. donde vamos a poder estrenar una nueva versión, en este caso, de análisis, de política profunda y de todo lo que vamos a disertar en este caso. Y esperemos que no nos sigan restringiendo para poder hablar con libertad sobre este asunto. A veces Sí, pasa, bueno, porque imagínate, cualquiera de la como tú audiencia dijiste, como sencillamente como lo acabas de decir, si nos restringen por aquí nos vamos a la otra y ya, a las otras redes, buscando que no nos restringan, pero búsquenme que en sin duda, YouTube, en Luis, Felipe Honores, busquen sí, a Teodoro Castillo, búsquenos allí, síganos, suscríbase a nuestro canal de YouTube, sí, también nos apoyan en caso de que esta plataforma pues no. De hecho, voy a hacer un sí, sí. video y lo voy a colgar en mi TikTok diciendo, en vista de las restricciones que estamos teniendo en esta plataforma, los invito a mudarse a la plataforma en YouTube. Tuvimos una muy buena audiencia, tuvimos picos de más de 100, eh, en este caso, observadores del live. Eso para nosotros es bastante interesante, sobre todo por el horario en el que estamos. Ya Sí, aquí exactamente. hace la 1 de la madrugada y que se conecten 100 personas para nosotros es un éxito. Entonces, por lo demás, Teo, bueno, no sé si Sí. tienes otra intervención. No, Luis, por ahora pues ha sido bastante completo, me ha gustado mucho esta conversa contigo, agradecerte tu Igual. tiempo, agradecerte pues tu disposición de ilustrarnos con tanta información, agradecerte pues todo lo que estás haciendo
¿verdad? Por tanta gente en Venezuela, por tu familia sobre todo, y por tanta gente en Venezuela como lo estás haciendo, como te conocemos, ¿verdad? Los que te conocemos sabemos que haces y que sigues haciendo con mucha fe, sobre todo porque vemos tu fe en Venezuela, en tus ganas de invertir en Venezuela, de Bien. ayudar a otros a que inviertan estando en Venezuela y en el mismo país y todo el optimismo que le ves a pesar de tanta cosa que estamos viendo que se puedan venir sobre Venezuela, pues verte optimista para mí de verdad es algo a modo personal bastante que me llena mucho de ti, me llena mucho de personas como tú viviendo en Venezuela con tanto optimismo a pesar de tanta adversidad y situaciones en contra de nuestro país. Por lo demás, pues esperarte en la próxima transmisión, invitarte a la próxima transmisión de nuestro canal y bueno, seguir esperando tu invitación para seguir hablando de temas interesantes en tu canal. Gracias a todos por haber estado con nosotros, por todo su apoyo, sus donaciones también a este trabajo que realiza Luis Felipe en sus medios, en sus canales. Y bueno, a toda la ayuda, ¿verdad? Toda la ayuda moral, pues a lo que estamos haciendo, lo que hace Luis Felipe y lo que hace su servidor también. Saludos a todos, Dios les bendiga, el Ser Supremo les bendiga. Y bueno, hasta una próxima transmisión. Me despido. Bueno, así es. De esta manera nos despedimos. Que descansen, que tengan un gran inicio de semana. Por acá les habló Luis Felipe Honores, un humilde servidor y agradecidos a toda la audiencia y todos los que estuvieron conectados viendo parte de lo que fue esta transmisión, este live en TikTok. Seguiremos nosotros haciendo lo que sabemos hacer, que es mostrar la verdad, a veces incómoda, a veces contradictoria en el sentido de que Sí, te confronta y te contradice con lo sí, que has aprendido, porque te toca desaprender para poder aprender. Pero bueno, es nuestro trabajo, a veces somos odiados por eso y a veces somos queridos, ¿no? Pero seguiremos diciendo la sí, verdad. sí, Seguiremos exactamente. diciendo la verdad. Toda tu labor pedagógica de verdad que es bastante edificante, Luis, en serio. Sí, No, vamos por más, con mucha humildad y creyendo que eh, estamos haciendo un trabajo loable, dejando un legado en la humanidad y haciendo de este mundo un lugar mejor para vivir. Por lo demás, que Dios me los bendiga también, se me cuidan mucho y estamos en contacto. Esto fue la catarsis, gracias. no se olviden. Sí, Saludos.